Listo, chicos. Y vamos a ver, voy a empezar. Denme un momento, vamos a iniciar acá con una nueva. ¿Listo? Bueno, me van a indicar si... Vamos a ver, yo creo que esta vez sí. Listo, yo creo que sí están viendo, ¿cierto? Vamos, me confirman. Me confirman si están viendo la pantalla. Chicos, ¿alguno de ustedes me puede confirmar si está viendo la pantalla? Sí, señora, sí se ve. Ah, listo, perfecto. Bueno, chicos, hoy vamos a trabajar el ejercicio 3 y 4. Vamos a arrancar por el 3. ¿Listo? Bueno, en orden. En el ejercicio 3 se trata de los transistores de unión Ahora, qué pena. bipolar. ¿Estás desarrollando ya? No, todavía ¿No? no. Vamos bien. Ah, bueno, bueno. Listo. Listo. Vamos a trabajar los transistores de unión bipolar, que estos son controlados por corriente. Luego vamos a pasar a los MOSFET, que serían los ejercicios 4, que ya es la aplicación industrial, que en este caso, perdón, vamos a trabajar el 3 con los transistores de unión bipolar y el 4 que es aplicación industrial con los MOSFET, ¿no? En este caso, pues ya los de aplicación industrial son regulados por voltaje y los que vamos a hacer ahora, los BJT por corriente. ¿Listo, chicos? Entonces, toda la parte teórica, les recomiendo mucho que revisen la bibliografía y también las webconferencias. ¿Listo? Acá no vamos a ahondar en despeje de ecuaciones, pues como si pasa a multiplicar a dividir y viceversa, porque como les digo, si nos demoraremos unas 4 horas. Pero vamos a trabajarlo lo mejor posible y lo más paso a paso que se pueda. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, para el ejercicio 3. Esperen. Ay, Dios mío, no vaya a ser que se me descargó. Ya, perdón, no lo tenía conectado el pencil. ¿Listo? Ok, listo, chicos. Para el ejercicio 3. ¿Listo? Vamos a hacer algunos de los ejercicios que ustedes tienen. Van a ser muy similares, no iguales, pero muy similares y se van a poder guiar como trabajamos anteriormente. En este caso, nosotros, ¿qué nos piden en esos ejercicios 3? En el ejercicio 3, en todos. ¿Qué nos pide? Nos pide que para todos los ejercicios, para todos, nosotros calculemos la corriente de base, la corriente del colector y la corriente del emisor, ¿cierto? De estos como tal ejercicios. Y obviamente los valores requeridos o que se hagan necesarios en cada uno. Vamos a hacer un primer ejemplo. En este caso vamos a trabajar este. Va a tener una fuente de voltaje a 11 voltios, una resistencia. Esto va a ir al transistor, ¿sí? Lo vamos a hacer, en este caso, de colector común. ¿Listo? Quiere decir que esto va a ir a tierra, ¿sí? Que es uno, pues, de los que muy similares que les puede aparecer en sus ejercicios. Sabemos que este va a ser el colector, esta es la base del transistor y este va a ser el emisor. ¿Listo? Aparte de eso, de aquí del emisor se desprende una resistencia y aquí otra fuente de menos 2 voltios. Aquí vamos a tener una resistencia, ¿sí? El emisor de 3.7 kiloohmios y vamos a calcular en esta parte un voltaje. ¿Listo? El voltaje del emisor. O sea que el valor requerido va a ser ese voltaje del emisor. Ah, perdón. Y aquí pongamos una resistencia de base de 150. Bueno, aquí, espérenme porque después no van a ver bien. ¿Listo?
de 150 kiloohmios. ¿Listo? Y para esto vamos a tener una ganancia, ¿sí? De 70. ¿Listo? Entonces, ¿qué les recomiendo siempre para este tipo de actividades? Primero podríamos sacar, ¿sí? Todos los valores que tenemos o con los que contamos. Tenemos dos fuentes, una de 11 voltios, otra de menos 2 voltios. Tenemos una resistencia de la base que es 150 kiloohmios. Tenemos también otra resistencia del emisor, la parte del emisor, de 3.7 kiloohmios. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Una ganancia Q1 de 70 y tenemos, bueno, pongámosle la fuente 1, el voltaje 1, ¿sí? Voltaje VCC1, 11 voltios, y la otra, menos 2 voltios, ¿listo? El menos 2 voltios quiere decir la orientación en la cual está puesta esta fuente. Listo, chicos, entonces, lo primero que tenemos que hacer por leyes de Kirchhoff es tratar de despejar que siempre vamos a tratar de hallar primero nuestra, que alguno tiene idea, nuestra corriente de base, ¿cierto? Porque con esa corriente nosotros ya podemos hallar los diferentes valores que nos piden. ¿Qué vamos a hacer? Por ley de Kirchhoff, nosotros vamos a encontrar una ecuación de la cual vamos a despejar. Para mayor referencia, ustedes pueden eh, buscar en sus libros o en su material de ayuda lo que es la ley de Kirchhoff de voltaje, la ley de Kirchhoff de voltaje y de corriente. ¿Listo, chicos? Entonces, para nuestro primer lazo, nosotros tendríamos la primera fuente que es 11 voltios menos el voltaje en la resistencia de base, recuerden, más menos el voltaje de la base emisor, que es otro valor que tenemos. Para este caso, recuerden siempre que para esos transistores el voltaje de la base emisor va a ser 0.7 por el material en el que son construidos, porque recuerden que para algunos diodos nosotros teníamos silicio, germanio y arsenuro de, bueno, se me va el nombre en ese momento, el nombre. De acuerdo al material con el que eran construidos, variaba ese voltaje, ¿cierto? Para este caso, para estos transistores, nosotros únicamente vamos a manejar un voltaje de 0.7 que ya está definido. ¿Por qué? Pues chicos, simple y llanamente porque están construidos con este tipo de material. Entonces, por lo cual, ya por definición, ellos tienen este voltaje. ¿Listo? Entonces, no hay ningún inconveniente. Vamos hasta ahí, vamos a hacer ley de Kirchhoff. No pasa nada. Estos transistores, ¿qué van a hacer? ¿Cierto? Van a tener diferentes configuraciones. Emisor, emisor común, colector común y base común. El que estamos trabajando es colector común. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos avanzando. ¿Listo? Ahora, después de esto, nosotros tendríamos el voltaje de la fuente. ¿Listo? Lo coloco entre paréntesis porque es el signo que tiene de la orientación la fuente de voltaje. ¿Listo? Ahora, los 11 voltios, lo que hacemos es empezar a despejar. El voltaje de la resistencia de base, pues va a ser la corriente de la base por la resistencia de la base, menos el voltaje de la base emisor, menos, perdón, yo me estaba saltando aquí, me emocioné mucho. Nos faltó un lazo, chicos. Me van avisando si me olvido algo porque cuando voy hablando no miro. Miren, después de que sale aquí el voltaje de la base emisor, está el voltaje de la resistencia del emisor y ahí sí queda donde llegamos al final, que es la última fuente. Listo, aquí sería la corriente del emisor por la resistencia del emisor menos, por menos da más, 2 voltios. ¿Por qué, chicos? Según la orientación que nosotros tenemos acá, espérenme dar el color. Miren, estas dos fuentes se están sumando, porque si nosotros cogemos y, un ejemplo, lo volvemos como si fuera un circuito normal,
esta punta quiere decir al signo que está entrando, aquí fuera más. Y aquí, saldría de aquí, al menos. Entonces, estas dos me están dando 13 voltios, ¿cierto? Este signo de aquí indica esta punta a qué parte de la fuente está ingresando. Es por eso. ¿Listo? Ahora, prosigamos. En este caso, nosotros tenemos varias incógnitas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Para este caso, nosotros tenemos este valor de 11 voltios, pues que obviamente lo tenemos, ¿no? 11 voltios. Tenemos este voltaje que es 0.7 por definición del material. No va a cambiar para los otros ejercicios que sean de este tipo de transistor, va a ser 0.7. Nosotros tenemos 2 voltios. Tenemos esta resistencia, pero no tenemos ni esta, ¿cierto? Por definición también, chicos, en su web conferencia lo pueden encontrar o en su libro. Ustedes van a tener lo siguiente. Van a tener lo siguiente. ¿Listo? Vamos poco a poco. ¿Qué van a tener ustedes? Recuerden que la corriente del emisor va a ser igual a la corriente de la base más la corriente del colector. Y de acuerdo a las ganancias, ¿sí? De estas corrientes, sabemos que por definición beta va a ser igual a la corriente del colector sobre la corriente de la base. ¿Listo? Y alfa, ¿sí? Les pongo la otra, va a ser igual a la corriente del colector y la corriente del emisor. Generalmente beta se usa para la ganancia de un emisor común, ¿sí? Y alfa se usa para la ganancia de la corriente en base común. Pero en esta tenemos colector común. Igual uno puede determinar cuál es necesaria de acuerdo pues al desarrollo de su ejercicio y sus despejes, porque vamos a necesitar esas incógnitas. Entonces, eso es cuestión de práctica, chicos. Igual ustedes para todos los ejercicios se pueden basar casi en lo mismo porque todos trabajan casi de la misma manera. Ahora, la corriente del colector, ¿sí? La corriente del colector va a ser igual a ¿qué? Hago este despeje desde aquí, miren. Entonces, la corriente del colector va a ser o tiende a ser beta corriente de la base. ¿Listo? Ahora, ese beta nosotros lo tenemos, claro que sí, es 70. Ya nos habían dado esa ganancia, 70. Entonces, ¿qué podemos hacer? Igual tenemos que hallar primero siempre la corriente que va a la base. O sea que nosotros tenemos que saber quién es la corriente del emisor, dejarla en términos de la corriente de la base para poder despejar. Simplemente despeje de ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces en esta instancia? Yo sé que la corriente del emisor es igual a la corriente de base, acuérdense en arriba, más la corriente del colector. Simplemente lo que hago es reemplazar. ¿Listo? Yo sé, ¿sí? Que en este caso la corriente T, que el colector, ya le hallamos una relación con la corriente de base. Entonces dejamos que IB más beta IB. ¿Listo? Y entonces la corriente del emisor nos quedaría que sería igual a, aquí sacó factor común y esto sería 1 más beta. ¿Listo? Ya tenemos que es la corriente del emisor. ¿Listo? Entonces, ahora lo que hacemos es despejar, perdón, reemplazamos y despejamos. ¿Listo? Entonces, tenemos que 11 voltios menos la corriente de base por la resistencia de la base menos el voltaje de la base emisor menos la corriente del emisor, que en este caso nosotros tenemos que es todo esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente hay que pasarla. ¿Listo? Entonces sería IB 1 más beta por la resistencia E. ¿Listo? Más 2 voltios igual a 0.
¿Listo? Vamos, aquí ya vamos haciendo cositas. 11 más 2, 13 voltios. ¿Listo? Menos, esto pues es 0.7 voltios, acuérdense, en ese voltaje ya está definido. Y seguimos con lo que nos queda sin reemplazar. Corriente de la base, resistencia de la base, menos la corriente de la base, 1 más beta. Yo sé que este es un poquito extenso, pero es bueno porque les va a salir algo muy parecido. ¿Listo? Ya tenemos todo eso. Nosotros tenemos que despejar la corriente de la base. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues pasamos a un lado algo, dejamos al otro lado algo y simplemente hacemos despeje. ¿Listo? Entonces, 13 voltios menos 0.7 voltios igual a la corriente de base, la resistencia de la base más la corriente de la base, 1 más beta, resistencia del emisor, igual a 0. ¿Listo, chicos? Ahí vamos. Voy a sacar mi calculadora para que vayamos sacando valores. ¿Listo? Entonces, muy bien. Listo. Entonces, denme un momentico, chicos, que me está entrando una llamada. Un momentico. Qué pena, chicos, es como se viene el encuentro de semilleros. Me vinieron a dejar el pendón del semillero de acá del centro de nosotros. Bueno, listo. Entonces, vamos ahí. Lo que vamos a hacer es simplemente, ¿qué tenemos que despejar? Pues la corriente base. Lo que vamos a hacer es sacar factor común del lado derecho. Entonces, 13 voltios menos, si quieren, hagamos de una vez esta resta para que sea más corto. 13 menos 0.7 me da 12.3 de una vez. 12.3 voltios. Aquí sacamos factor común. Entonces sería la resistencia de base más que sale esta. Entonces me queda 1 más beta resistencia de emisor igual a 0. ¿Listo? Solo tienen que tener cuidado. Solo tienen que tener cuidado allí. ¿Listo? Vamos hasta allí. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, ahí lo que hacemos es pasar lo que está multiplicando a dividir. Espérenme, chicos, un momentico. Vale, chicos, qué pena, estaba recibiendo el péndulo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es despejar esa corriente. Entonces, sí, es simplemente organización. No estoy modificando nada. La corriente de base va a ser igual, miren, esta de aquí. Vamos a pasar a lo que está multiplicando a dividir. Entonces serían 12,3 voltios dividido ¿qué? Todo lo que está arriba. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría allá abajo? Pasa todo lo que está, bueno, ahí les estoy hablando despacitico, lo que está multiplicando nos pasa a dividir. ¿Listo? Entonces sería la resistencia de base más 1 más beta por la resistencia del emisor. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Y esta corriente de base sería igual. Entonces, vamos a hacer los reemplazos. La resistencia de base, ¿cuánto era? La resistencia de la base era 150 kilo ohms. Era 150 kilo ohms. Más 1 más 70, ¿cierto? Y la resistencia
del emisor, ¿cuánto era? La resistencia del emisor era 3.7 kiloohmios. ¿Listo? Ahí lo estamos haciendo despacitico como sale. ¿Listo? Entonces, 12,3 sobre, ahora sí, serían 150 kiloohmios más, esto sería 70 más 1, 71 por 3.7 kiloohmios. Entonces, la corriente de base sería 12,3 voltios sobre 150 más 71 por 3.7 kiloohmios. Kiloohmios quiere decir que se multiplica por 10 a la 3, ¿cierto? Entonces, esto nos daría ya 262.7 kiloohmios. ¿Listo? Y esto entonces, 12,3 voltios y más 150 kiloohmios, ¿cierto? Esto nos daría la división 412.7 kiloohmios. Y ahora sí, dividimos 12.3 dividido 412.7. Entonces, 412.7 por 10 a la 3. Esto da... ¿Alguien me ayuda con esa? Vamos ahí. Bueno, 12.3. Lo dividimos entre ¿cuánto? 412.7 por 10 a la 3, que es el kiloohmios. ¿Listo, chicos? Esto me da 2,98 por 10 a la menos 5. Entonces lo vamos a dejar en mili. ¿Listo? 0,029. Entonces, esperen. Entonces sería en mili, nos daría 0,0298 miliamperios. ¿Listo? Eso nos daría. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos la corriente de base. ¿Qué nos pide el ejercicio también? Nos dice que hallemos la corriente del colector, la corriente del emisor. Pero esto ya es muy sencillo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho que la corriente del colector era igual a la ganancia por la corriente de la base? ¿Cierto? Fácil. Beta es 70. ¿Se acuerdan? Ya lo tenemos definidos. U1 era igual a 70 por la corriente de la base que es 0,0298 miliamperios. ¿Esto cuánto me daría? 70 por, recuerden que esa es la ganancia, 0,0298 por 10 a la menos 3. Ojo con esos cálculos. Y nos daría 2,086 miliamperios. Esto es como decir 2,086 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Por qué les digo que tengan cuidado con esto? Porque resulta que hay algunos chicos que están haciendo muy bien los cálculos, pero se les están haciendo, o sea, están ingresando estos valores 2,086 como si fueran amperios. No están teniendo en cuenta si son mili, nano, macro, kilo. Entonces hacen los cálculos y no les va a dar las unidades correctas. ¿Listo? Siguiente. Bueno, todo se trabaja de la misma manera. Ahora queda mucho más sencillo y de esta misma manera se trabajan pues para hallar las corrientes en los otros ejercicios, chicos. La corriente, ¿se acuerdan? La corriente del emisor era igual a la corriente de base más la corriente del colector.
nosotros ya tenemos esas dos, entonces la corriente del emisor es igual a la corriente de base, que son 0,0298 miliamperios, más la corriente del colector que hallamos, que es 2,086 miliamperios. Para que esto nos dé 0,0298 más 2,086, esto nos da 2,11, 58 miliamperios. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué nos faltaría calcular únicamente? El voltaje del emisor. ¿Listo? El voltaje del emisor. Para hallar este voltaje, para hallar el voltaje del emisor, recuerden que nosotros de aquí sale el emisor, ¿cierto? Bueno, la parte, este es el colector, acá, perdón, esta es la base del transistor y aquí el colector. Y acá viene esta resistencia y esto va a una fuente de menos, ¿qué era que teníamos? Menos 3, menos 2. 3 o menos 2, era menos 2, ¿cierto? Menos 2 voltios. Listo. Entonces, para nosotros hallar este voltaje, simplemente lo que hacemos es, recuerden, podemos hallar por la diferencia de potencial o hacer un pequeño lazo cerrado. Entonces, vamos a saber que recuerden que la diferencia de potencial es entre un punto del emisor y el otro de referencia. Entonces, perdón, el punto de referencia, que sería este, y el voltaje y la parte de tierra, en este caso, recuerden que es menos 2 voltios. Entonces, por esa definición más sencilla, nosotros podemos decir que el voltaje del emisor va a ser igual al voltaje, ¿sí?, de la resistencia del emisor que tenemos acá, que es la que cae en este punto, más el dilema aquí es que esto aquí no es cero, esto no es, o sea, no hay tierra, hay ese voltaje de esa fuente 2, ¿listo? Por lo cual este voltaje va a ser, ¿cuánto teníamos en este voltaje de la resistencia emisor? Creo que se nos faltaba por calcularlo, ¿cierto? Creo que, sí, chicos, calculamos las corrientes. Fácil, entonces. Nosotros tenemos que saber cuál es el voltaje que cae ahí, ¿cierto? Entonces, el voltaje de la resistencia del emisor, recuerden, corriente por resistencia. Entonces, la corriente del emisor por la resistencia del emisor, nosotros ya habíamos calculado la corriente del emisor, 2,1158 miliamperios por la resistencia del emisor. ¿Cuánto era la resistencia del emisor? La resistencia del emisor era 3,7 kiloohmios. Entonces, 3,7 kiloohmios. Esto nos va a dar que el voltaje de la resistencia del emisor es 2,1158 por 10 a la menos 3 por 3,7 por 10 a la 3. Hay una diferencia grande entre mili y kilo, ¿no? Eso nos da 7,828, entonces 7,83 voltios. ¿Listo? Entonces, para el voltaje del emisor, haríamos lo siguiente. El voltaje de la resistencia del emisor más el voltaje de la fuente 2. ¿Listo? ¿Cómo nos queda esto? 7,83 voltios más menos 2 voltios. ¿Listo? Y eso nos daría 7,83 menos 0,7. Me da aquí 7,13 voltios. ¿Listo? Esto es cuando uno toma, chicos, si uno quiere medir este voltaje de aquí, uno lo toma si estuviera midiendo la diferencia de potencial entre dos puntos. Igual si usted también hiciera aquí un lazo cerrado, daría lo mismo. Ejemplo, usted podría tomar el lazo desde esta parte de acá y pues hacerlo más largo, ¿no? El voltaje de la base emisor, ¿sí? Usted da un sentido de orientación.
Luego seguiría el voltaje de la resistencia del emisor, luego de la siguiente fuente que está acá, pero pues en este caso simplemente con la diferencia de potencial entre ambas eh, nos sobra porque ya conocemos los valores en cada punto, entonces no habría necesidad de hacer una malla pues en este sector, porque sería un poquito más extenso, ya saldría directamente de esa forma. ¿Listo? Siguiente. Bueno, ese es el primer ejemplo, ¿sí? Que teníamos con el colector común. Hay otro ejercicio, ¿sí? De un tipo de circuito que pareciera difícil, pero en realidad es mucho más sencillo. Incluso tiene más cálculos del que hicimos ahora porque pues hicimos un poquito más de despejes. Hay uno que consta de una resistencia, ¿cierto? Aquí hay un nodo, entra otra resistencia y esta ingresa a la base del transistor. Aquí ahí está la parte del colector, aquí está el emisor en donde sale, entra otra resistencia y aquí hay una fuente y todo esto está aquí a tierra. ¿Listo? Vamos a darle valores. ¿Listo? Entonces, pongámosle que, bueno, esa es la resistencia del colector, démosle un valor de 4 kiloohmios, algo corto. Demos una ganancia de 100. La resistencia del emisor, digamos que va a ser 700 ohmios. Y el voltaje, digamos que van a ser 20 voltios. Sí, ay, nos falta esta. Usemos, creo que en sus ejemplos hay unos valores grandes. Usemos 700 mega ohmios. ¿Listo? Entonces, ¿qué valores tenemos? Yo les recomiendo que organicen. La resistencia del colector, 4 kilo ohmios. La resistencia de la base, 700 mega ohmios. La resistencia del emisor, 700 ohmios. Tenemos un voltaje, si una fuente de voltaje de 20 voltios y una ganancia de 100. ¿Listo? Digamos, como para no tener organizadito y no tenernos que devolver más o menos. Listo, ok, sí, esos son los valores que tenemos. Nuevamente, chicos, vamos a hacer que tenemos que hallar nuestra corriente de la base. Vuelve y juega, leyes de Kirchhoff. Hay que practicar mucho con eso, ¿listo? Entonces, vamos a arrancar. Primero, siempre que va la ley de Kirchhoff. Bueno, tú le das la orientación, pero en este caso para estos ejercicios siempre vamos a usar como la misma notación, o sea, se aplica casi para todos los ejercicios, entonces no van a tener mucha diferencia en los cálculos. Entonces, para este, 20 voltios menos el voltaje de la resistencia de la base menos el voltaje de la base emisor menos el voltaje de la resistencia E. ¿Listo? Del emisor. Estaríamos haciendo que un primer lazo, o sea, una primera malla. En este caso, ¿por dónde creen que van ustedes? Pues en este caso el voltaje sale aquí, ¿cierto? Y obviamente, pues aquí va a haber una distribución. Pero miren que en ningún momento estamos con el voltaje de qué? De la resistencia del colector. Entonces, en este caso estamos haciendo leyes de Kirchhoff en esta primera zona. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuál es la corriente de la base. ¿Listo? Recuerden, pues, de dónde sale la fuente, luego los potenciales, cuando se va de un menor potencial a un mayor potencial, tiene un signo, luego si se va de menor a mayor es otro. Entonces, también la parte de los signos de las resistencias. Y todo depende también del sentido horario o antihorario que usted le dé a su malla.
Recuerden, leyes de voltaje de Kirchhoff y las leyes de corriente de Kirchhoff, para que ustedes puedan saber de dónde. ¿Listo, chicos? Ahora, sigamos. Lo mismo, chicos, 20 voltios menos la corriente de... ¿Qué corriente va ahí? Pues la corriente de la base por la resistencia de la base, menos el voltaje base emisor, menos la corriente del emisor, la resistencia del emisor. Vuelve y juega lo mismo. Nuevamente, chicos, por definición. ¿Qué tenemos por definición? Que la corriente del emisor va a ser igual a la corriente de la base más la corriente del colector. Y nuevamente, las ganancias. Nosotros tenemos que beta es igual a IC sobre IB, ¿sí? Como para agilizar más, porque siempre que un colector, base, bueno, mejor dicho, ya. Bueno, aunque les voy a seguir diciendo para que ustedes vayan entendiendo, porque IC y IB de pronto se me olvida. Bueno, estaba tomando agüita. Listo. Seguimos. Volvemos y despejamos. En este caso, chicos, nosotros a quién conocemos. Pues este ya lo tenemos. Este no lo tenemos, la resistencia a la base la tenemos, este voltaje lo tenemos, porque recuerden siempre lo que dijimos, para este tipo de transistores, este voltaje base emisor es de 0.7 voltios por definición, ¿sí? No cambia. ¿Listo? Entonces, siguiente. Entonces, hacemos despeje. ¿Quién necesitamos? Bueno, vamos acá, ¿no? Perdón, tomé el agüita y me desconcentré. Y E no lo conocemos, la resistencia E sí la conocemos. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos poner a IE en términos de quién? De IB. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues, lo mismo. IC, de aquí estoy despejando, es igual a beta IB. ¿Listo? Entonces, IE podríamos usar esta misma. Tenemos que despejarla. IE sería igual a IB, que es la que necesitamos, más IC. IC sería beta IB. Quedó similar al anterior, pero no igual, porque miren esto aquí. Y E, obviamente tengo que factorizar esa parte. Saco factor común, 1 más beta. No recuerdo, creo que lo beta era por o nos quedó igual. Creo que sí. Creo que son los mismos. Más o menos. Listo, chicos. Vamos hasta ahí. Entonces, generalmente casi es manejo de reemplazar una en la otra. Ahora, ya tenemos IE. Pasamos a reemplazar en nuestra ecuacioncita. ¿Listo? IB, RB, menos el voltaje de E, menos IE, que en este caso sería IB, 1 más beta. Creo que sí quedó igual. Listo. Vuelve y juega, chicos. Absolutamente lo mismo. Absolutamente lo mismo. ¿Qué sigue? Vamos a tener que hacer a un lado la corriente y al otro dejamos los voltajes para hacer los despejes. Entonces, pues vean. 20 voltios, hagámoslo, bueno, no hagámoslo paso a paso, porque si de una vez cojo y resto 20 voltios menos 0.7 se me van a perder, menos voltaje E, para que lo dejemos paso a paso cuando ustedes miren la grabación. Y pues pasamos las corrientes al otro lado con signo positivo, despeje de ecuaciones, recuerden que lo que está restando pasa a sumar, lo que está multiplicando pasa a dividir y viceversa. ¿Listo? Ahora sí. 20 voltios menos el voltaje BE, sacamos factor común, resistencia de B más 1 más beta R. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Sí, yo creo que sí. Chicos, yo sé que es es un poquito largo, este es más largo, pero es lo mismo, no se preocupen para casi todo. Listo. Ahora sí. No voy a hacer nada raro, lo único que voy a hacer es organizar de un lado al otro, no pasa nada. ¿Listo? Y B sería igual 20 voltios menos el voltaje BE sobre lo que estaba multiplicando pasa a dividir resistencia de la base más 1
más beta, resistencia del emisor. Eso es todo. Entonces, la corriente de la base sería 20 voltios menos, ya sabemos que son 0.7 voltios. La resistencia de la base son 700 megaohmios. 700 megaohmios más la 1 más la ganancia es 100. 100 más 1, pues ya hagámoslo 101, ¿cierto, chicos? 100, no, bueno, ok. De pronto miren el video y no se acuerden, no hagámoslo paso a paso, al menos esto que lo tengan paso a paso. 100 más 1, ¿sí? Porque beta igual a 100, ¿listo? Por la resistencia del emisor. Es 700 ohmios solito. 700 ohmios solito, ¿cierto? ¿Listo? Sí, creo, sí. Está bien. Este es mega, este es normal. ¿Listo? Y 20 menos 0.7 nos da 19.3 voltios. Sobre, ahora sí, 700 megaohmios más, aquí queda pues 101 por, vea, 1001, ¿sí ve? Esto sería 101 por 700 ohmios. ¿Listo? Entonces, la corriente de base sería 19,3 voltios sobre 700 megaohmios más 101 por 700. Esto nos da 70.7 kiloohmios. ¿Listo? El mega, ¿qué quiere decir, chicos? En la potencia. Bueno, en este caso, bueno, voy a decirles, bueno, despacito si de pronto no recuerdan. El mega es por 10 a la 6, el de kilo es por 10 a la 3, ¿listo? Entonces, 19,3 voltios, vamos a sumar todo eso. 700 por 10 a la 6, eso sí lo tienen que hacer completo en la calculadora. Y 70.7 por 10 a la 3. Esto nos va a dar 700.07 megaohmios. Y esta división, 19.3 dividido 700.07 por 10 a la 6. Vamos a ver cuánto nos da. Bueno, vamos a dejarlo en nano. Esto nos da en mil para que ustedes me comprendan mejor de pronto las unidades. A ver. Menos 6, menos 3. Chiquitica, 0.0000276 miliamperes. ¿Listo? Muy chiquita. Por eso, mucho cuidado con las unidades cuando son mega, kilo. Bueno. Vuelve y juega, chicos. Muy fácil, muy sencillo. Para hallar ahorita la corriente IC e IB, pues vuelve y juega. IC, recuerden que dijimos que era igual a beta por IB. Entonces, IC va a ser igual a beta, que era ¿cuánto? Era 100, 100, 100 por 0.0. Ay, ¿qué pasó? Se descargó el... Ay, Dios, no puede ser. ¿Será que se me... Ay, Diosito santo. Alcanzo a pensar que se me descargó el lápiz.
A ver, espérame, no creo. Mi compañera me va a prestar un... Sí. Hola, ya. Ay, volví. Ay, Dios mío, era internet. Bueno, ¿me escuchan? Ay, Dios mío, no sé si se esté grabando todavía. Ay, sí. Bueno, listo, chicos, ¿me escuchan? Sí, bien, bien. Sí, señora, sí, le escucha. Porfa, Leonardo, ¿tú puedes silenciar? Espérame, ahí estoy, chico. Listo, sí, chicos, por ahí estaba viendo un chat, alcancé a ver cómo es que cuando estoy proyectando no puedo ver, pero voy acá en el computador a dejar el chat abierto. Sí, la suma 583, correcto. Ujú. Qué pena, yo ahí el signo, claro, lo resté como 0,2, creo, no sé. Bueno, sí, la suma 583, Brian, es correcto. Muy bien. Me estoy tratando de conectar de la tablet nuevamente. No sé, chicos, acá se fue el internet. Ah, terrible. Creo que ya. Ujú. Vamos a continuar. Espérenme, se conectó con audio. Igual nos falta un ejemplo del 4.
que es como lo solucionan. Igual todos los ejercicios del 3 se trabajan de la misma manera. ¿Listo? Y esperemos a ver que se conecte. Ay, yo creo que ya. A ver. No se puso terrible aquí. No, que embarrada, chicos. Esperen, voy a cerrar sesión acá. Me va a tocar y volver a ingresar acá en el tablet. Pero más o menos, chicos, todo se trabaja de la misma manera. Igual en la webconferencia, ustedes también toda la parte teórica la van a poder reforzar. Ese libro de Boylestad que está en la parte de los referentes bibliográficos es muy buena. Está súper, súper lento. Pero igual, nos falta un hito. Tenemos paciencia. Ok, vamos a ver. Ya me está dejando ingresar. Ya dejé el chat acá abierto en el computador, digamos, por si me van escribiendo o algo. Y la suma, ¿verdad? Y de una vez comprobemos. Era 7,83 menos 2. Ajá, era 5,83. Es correcto. Ah, ya me llegó el código para ingresar. Ver. No, es que yo no sé por qué el internet está tan malo. En serio. Está lento. No, terrible. Ah, dejan otra vez. Ya me desconecto acá y volví a conectar el internet. Bueno, chicos, entonces en ese caso nosotros quedamos y vamos a ver, yo miro. Ah, sí, llegamos a calcular la corriente IC y la IE. Entonces, en donde quedamos se calcula de la misma manera. Uno ya hace los reemplazos y les da esos valores. Pero espérenme a ver si me deja. No sé por qué se pone tan lento. Cuando pues relativamente debería ser rápido. Mm, Voy a ver si aquí en el computador puedo. No, no me dejó, chicos. Ay, qué rabia. Ay, Diosito santo. Deme un momentico, chicos. Voy a ver si mi compañera me presta la tablet de ella.
Bueno, estamos intentando conectar desde la otra tablet también, pero no sabemos qué pasa si es el internet, chicos, porque no deja. Voy a hacer algo. Voy a intentar conectar con mis datos a la tablet. Deme en un momento. ¿Sí te dejo ingresar? A ver. Bueno, ya mi compañera sí la dejó ingresar. Ya lo digo. Ok, ya inició sesión nuevamente. Listo, chicos, ya volví, ya se conectó. No sabemos, es la red. Listo, entonces vamos a continuar. Ya nos falta mucho. Listo. No sabemos si es la red, no sé. O si no puedo, no sé. Ay, espera. No sé si no puedo estar conectada con dos dispositivos a la misma red. Es muy curioso. Sí, mire. Como se fue el internet, se había perdido la conexión. Pero este va un poquito más lento por los datos. Esperen que ya está cargando. Sí. Y el Apple Pencil ya cargó. Carga súper rápido. Entonces, retomemos. A ver. Sí, ok. Muy bien, el compañero acá nos había hecho una corrección. Voy a dejar acá el chat como a un ladito abierto. Quedaba 5,83 esta resta. Está muy bien, compañero. Ajá, es correcto. Seguramente no me fijé en la resta. Él nos dice que da en el chat 5,83. Muy bien, va muy pilo. Listo. Ahora sí. Ay, perdón. Retomemos. Bueno, estábamos haciendo y posteriormente hallamos nuestra corriente de base y ahora sí beta por la corriente de base beta. Pues sabemos que pues era la ganancia que era 100, sí, porque aquí era 101, era beta más 1. Y por la corriente de base que es muy pequeña, 0,0040, 2,76 miliamperios. Y esto me va a dar en la calculadora 100 por 0,12340, 276 por, si no, era a la menos 3, por 10 a la menos 3000. Y esto nos da 0,00276 miliamperios. ¿Listo, chicos? Y pues ya sabemos que IE, recuerden, por definición, es igual a la corriente del colector más la corriente de la base. Uy, perdón. Entonces, nosotros ya tenemos, pero aquí que no se me vaya el valor. La corriente del emisor es, ¿cuánto? Pues el 0,0000276 miliamperios más, si está pasando está viendo la velocidad en pantalla, está un poquito más lento por los datos, pero va bien. Y 0,00276 miliamperios. Entonces, la corriente del emisor nos va a dar
0.00040276 por 10 a la menos 3 más 0.00276 por 10 a la menos 3. Esto nos va a dar 0.00278 miliamperios. ¿Listo, chicos? Si de pronto sumo algo mal o algo, el compañero va haciendo también con la calculadora. Sí está un poquito retardada la señal, pero ahí aparece. 0.00278 miliamperios nos da. No sé por qué no ha aparecido todavía en pantalla. Si ya lo escribí acá. Sí, está muy lento. Bueno, vamos a ver. Igual ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Yo creo que ahí, ajá, ahí ya apareció. Está un poquito retardado por la velocidad. Listo. Entonces, eso sería como tal para los ejercicios, bueno, que se basan en el ejercicio 3. ¿Listo? Generalmente casi todos se trabajan de la misma manera. Ustedes lo único que tienen que hacer, chicos, es eh, hacer su ley de voltaje de Kirchhoff, tener pues muy buen ojo para la orientación de sus signos. Posteriormente ustedes pueden Entonces, usar siempre, puede colocar el diga, ejercicio desde el para copiarlo de pantalla. perdón, no te escucho bien. Dime, Leonardo, repíteme. Profe, que si es posible que le coloque el ejercicio desde el inicio pues, para tomar un pantallazo. Eh, o sea, ¿quieres más arriba la imagen? Es que se escucha, Sí, ¿me puedes señora, escribir porque se escucha súper entrecortado? ¿Este así? Espérame, ahí va a subir la parte que estamos haciendo. Está muy lento. Voy a intentar. De pronto, es que estoy conectada a tu red, Dani, a la red de mi compañera estoy conectada y todas conectadas a ella. Voy a intentar hacer el paso a la de nosotros de los docentes otra vez, a ver si me coge rápido. Es que no sabemos por qué están tan malos los datos. Ok, a ver si no se me desconecta. A ver si ya coge un poco más rápido. Está bien lento. Leonardo, tú me puedes escribir en el chat. Es que cuando tú hablas igual se escucha como mucho ruido de fondo, entonces no puedo. Tú lo que quieres es un pantallazo, si quieres tomarle un pantallazo al circuito. Igual en la grabación que queda, yo se los monto. Mira, ya está cogiendo. Sí, ya. Yo creo que ya, más o menos. Ya está conectada como a los... Ujú, sí, ya. Ya está cogiendo la velocidad un poco mejor. Igualmente no se preocupen, chicos. Esto queda grabado y entonces lo montamos. Ahí van a tener un poquito de paciencia. No, es que el internet está terrible, por Dios santísimo. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer el último, el 4. El 4 es cortico, o sea, no es difícil. Ustedes lo ven con todas esas cosas que piden, pero es muy sencillo, chicos. Yo diría que está más sencillo que el anterior porque, miren, por definición se va a usar la regla del divisor de voltaje. Esa regla del divisor de voltaje, teóricamente ustedes la pueden buscar pues en el libro, como les digo, de Boyle-Stat y eso. ¿Listo? Pero la que vamos a usar en el ejercicio de la guía va a ser técnicamente la misma. No va a haber variabilidad porque es el mismo ejercicio para todos. Lo único que va a cambiar es de que a ustedes les varía una resistencia y una ganancia de acuerdo al número. ¿Listo? Eso es todo.
pero de acuerdo, la metodología es la misma. Bueno, yo aquí hablando un poquito a ver si la velocidad ya se regula. Entonces, ejercicio 4. Ah, sí, ya va un poquito más rápido. Un poquito. Bueno, mientras voy a ir dibujando el circuito. Entonces, es un circuito que consta de una resistencia. Aquí hay un nodo. Luego de ese nodo sale otra resistencia. Bueno, este ejercicio 4, ojo, ¿no? Ya, pues, ya pasamos los BJT, que son los transitores de unión bipolar. Recuerden que pueden ser PNP o NPN, de acuerdo pues a el tipo de material, la característica, ¿cierto? Eso ya es más parte teórica. Ellos son regulados por la corriente. Ahora pasamos a los MOSFET, que son regulados ya por el voltaje y se usan más en aplicaciones industriales. ¿Listo? Ya la parte teórica, mis chicos, pues ustedes ya la profundizan en la parte de la bibliografía porque pues lo importante es que miremos cómo se soluciona. ¿Listo? Para eso están las webconferencias. Nosotros sabemos que los IPAs pues nos gustan que sean un poquito más prácticos. Igualmente, pues, o sea, es como la teoría en general, pero lo que estamos usando sí lo estamos haciendo paso a paso para que ustedes sepan. ¿Listo? Yo les hablo un poquito a ver si me carga el- lo que voy haciendo. A ver. Sí. Parece que va un poquito más rápido. Bueno, más o menos, ustedes van a tener un circuito de esta manera para su ejercicio 4, ¿cierto? ¿Qué sucede con esto? ¿Listo? Él nos va a hacer una serie de preguntas, ¿cierto? Que hay que contestar. Pero en general, todos los ejercicios se van a trabajar de la siguiente manera. ¿Listo? Aquí le estoy dando, lo estoy haciendo despacio, acá escrito, a ver si me coge. Disculparán, pero el internet está pésimo. Vamos a darle valores a las resistencias. Yo aquí les doy unos valores en el ejemplo, pero recuerden que el de ustedes va a variar de acuerdo a qué, de acuerdo a su número, ¿sí? Ahí hay unos valores por los cuales ustedes deben reemplazar. Bueno, sí, muy bien, ya va más rápido. Esto es K, esto es ganancia, esto no es más que K igual, de pronto quedó mal escrito, K igual. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, ahí lo bajé un poquito, a ver, bueno. Resulta que estos transistores tienen un poquito casi la misma, bueno, casi la misma configuración, pero es diferente. Acá es la G, la D y la S, ¿cierto? En español, ¿sí? La G va a significar el drenador, que era, ¿qué? La base en el otro, ¿sí? S, este de acá, ¿sí? Que en este caso, para nosotros, en el anterior que era el emisor, para este caso va a ser la fuente, y perdón, del drenador, se lo hice como un 6, estoy viendo mal. Espérenme, porque si no, luego me confundo en lo que les estoy diciendo. A veces las letras para uno guiarse ayuda mucho. Perdón, listo, ahí ya está perfecto. Bueno, en el anterior nosotros teníamos que era, ¿sí? La base era la base, el colector y el emisor. En este caso va a ser un reemplazo que sería la G, que sería la compuerta como tal, ¿sí? La D, que sería el drenador, en este caso, si quieren ver una similitud, ¿sí? Y S, que sería ¿qué? La S, que sería la fuente, ¿listo? Entonces, si quieren, lo vamos a poner aquí. D sería el drenador, S sería la fuente y G la compuerta, ¿listo? Ahora, en este caso,
nuestra ganancia es K. ¿Listo? No se preocupen. Esa va a ser nuestra ganancia. Ahora, a ustedes también les va a pedir siempre que hay que un voltaje que es PDS. ¿Listo? Este voltaje nos va a pedir que lo hallemos con diferentes cálculos, por así decirlo. Ay, no, yo hablando despacito porque no me carga ahí la imagen, chicos, y ya escribí. Bueno, vamos despacio. Bueno, entonces en este caso, esas son las equipos. Miren, ya lo había escrito y no había cargado. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese voltaje, que es el que nos pide calcular, va a ser para todos los 4 ejercicios de los 5, porque ustedes son 5 ejercicios, 5. Nos va a pedir que calculemos ese BDS. Aparte de eso, también nos va a solicitar el ejercicio que nos diga si el voltaje que nosotros tenemos es suficiente para superar el umbral, ¿sí? Y si efectivamente deja o no pasar. Ahora, recuerden que nosotros en la parte teórica tenemos unas ecuaciones que es la primera parte es la zona donde él no conduce, que este voltaje no supera el umbral. Luego está la zona donde él ya, ¿sí?, está trabajando, y luego la desaturación. ¿Listo? Entonces, estas ecuaciones se encuentran, bueno, si ustedes quieren en la web conferencia, si ustedes también quieren en su parte teórica, ¿sí? Pero en general, el ejercicio que nos va a solicitar, la misma metodología. Vamos a hacer algo. Bien. Lo que ustedes van a aplicar, lo van a aplicar para todos los ejercicios. Primero, nos dice, nos va un voltaje umbral, ¿cierto? Este voltaje lo vamos a suponer que, digamos, sea 4 voltios. ¿Listo? ¿Sí? Para que no sea igual al de la guía. Ha aparecido ahí. Vamos trabajando. Entonces, ¿listo? Este voltaje umbral. Ahora, nosotros necesitamos saber, en este caso, cuál es el... Ay, Dios mío. Me tiene estresada que no carga rápido esto. ¿Cuál es el voltaje? ¿Sí? El voltaje que está entrando, ¿sí?, a la parte de me va a tocar hablar así mientras carga allí, al voltaje de, ¿sí?, qué voltaje está entrando a la parte de la compuerta y la fuente, o sea, el voltaje VGS. Yo necesito saber eso y necesito saber si efectivamente el voltaje que está ingresando supera el voltaje umbral para que él trabaje, por así decirlo, en general. ¿Listo? Entonces, ya por definición nosotros vamos a usar un divisor de voltaje. Este divisor de voltaje va a estar definido para este ejercicio de la misma manera. Si usted quiere, puede ver cómo se trabaja un divisor de voltaje, puede ver su bibliografía, y efectivamente, pues usted va a poder sacar un divisor de voltaje de otro tipo de circuitos. Para este caso, va a ser el siguiente. Para este voltaje, nosotros tenemos que saber cuál es el voltaje que cae en la resistencia 2. ¿Listo? Entonces, el voltaje RG2. ¿Listo? Entonces, miren, si yo hiciera un lazo cerrado y sale este voltaje, ¿sí? Entonces, nosotros, no ha aparecido ahí. Bueno, sale ese voltaje. Bueno, y hacemos el divisor. Este divisor ya, bueno, va a ser el mismo para todos los 5 ejercicios, donde nos dice que la resistencia RG2 sobre la división de la resistencia RG1 más RG2 por el voltaje de la fuente es igual a ¿qué? En este caso, me va a tocar hablar muy despacio mientras carga eso. RG2, nosotros sabemos quién es. Sí, tiene 500 ohmios. ¿Listo? Sobre RG1, ¿cuánto vale? 300 ohmios. Más RG2, 500 ohmios. Por el voltaje, que son 10 voltios. Este es un divisor de voltaje que se va a mantener para todos los ejercicios. Lo primero que nosotros siempre debemos hallar
es ese voltaje. Chicos, vuelvo y les digo, mientras aparece ahí, ese voltaje VGS es el que nosotros necesitamos saber para saber si sí o no ese transistor va a entrar o no a funcionar, por así decirlo, de manera general, y en qué estado va a estar. Porque un ejemplo, si ese voltaje es menor, lo que nos pregunta en la guía, nosotros vamos a tener que calcular una resistencia mínima, mínima, para poder saber cuál sería esa resistencia para que el transistor funcione. No, miren, no me han cargado. Le he hablado harto rato. Estrés, en serio. Entonces, en general, cuando les aparezca ese divisor de voltaje, ese divisor de voltaje se va a usar para todos los ejercicios. Ay, Dios, no carga. Bueno, lo voy a ir dejando aquí porque ahí tiene que aparecer. Entonces, ese VGS va a ser 500 ohmios, ya la sumatoria abajo sobre 800 ohmios por 12, por 10 voltios. Esto va a ser igual a 500 dividido 800. 6.25. Hola. Ay, ¿me escuchan, chicos? No. Terrible, terrible, terrible hoy. Sí, señora. Miren, hasta ahí no, ni ha cargado. Voy a tratar de conectar esta. Sí, mira, se perdió esa la conexión. Ay, Dios, de acá de la otra. No, es que ni hablando despacito cargaba, la verdad. Y ya, y ya íbamos a acabar. Porque en realidad, chicos, ese ejercicio es muy corto, muy corto. Ustedes aplican el divisor de voltaje. Si ese voltaje les da superior al voltaje umbral, que digamos en este caso era 4, listo, vamos a suponer que ese transistor está en un estado de saturación, o sea, está funcionando, ya transmitió, bueno, está funcionando. Y entonces se usa ya por definición una ecuación de corriente que ya tenemos definida, ¿sí? Que incluso si ustedes miran la webconferencia, el director les saca a ustedes las 3 ecuaciones y ustedes simplemente la usan, ¿listo? Para la ecuación para el estado de saturación y ya. Bueno, vamos a ver esta de aquí. Ahí ya me conecté a otra red. Y si y hacemos un supuesto, si por ejemplo no se lograra llegar a ese voltaje umbral, no se supera, pues simplemente hacemos un cálculo, una resistencia mínima también con un divisor de voltaje que se aplica, ya la ecuacioncita también nos la da en la webconferencia, más punto a punto de donde se saca el director la definición de como tal de un divisor de voltaje, porque si no, pues nos vamos a ir a definiciones acá. Y usted calcula esa resistencia, que es la que le piden también, ¿sí? A usted se la van a pedir en la guía. Y cuando usted tenga esa resistencia, usted lo único que hace es volver a calcular y listo, ya, sale todo. Sí, ahí va un poquito mejor. Listo, tenemos 6.25 voltios. Entonces, como esos 6.25 voltios, nuestro voltaje de transmisión, bueno, o nuestro voltaje umbral era 4 voltios, pues 4.25 es mayor. Entonces, por lo cual nosotros vamos a suponer un estado de saturación, ¿sí? Y para esto nosotros ya tenemos una ecuación dada, eso ya es por definición, chicos, está en los libros, que nos dice que la ganancia K medios sobre el voltaje, perdón, por el voltaje VGS menos el voltaje umbral al cuadrado, ¿sí?
esa va a ser nuestra corriente que va a salir, ¿listo? De nuestro drenador, o sea, va a ser nuestra corriente de drenaje. Entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar nuestra ganancia acá. ¿Cuánto era? Era 1, ¿no? Por acá creo que era 1. Sí, 1. Ah, ya está cargando mucho mejor. Listo, entonces sería 1/2, porque K era igual a 1. Nuestro voltaje VGS, que era 6.25 voltios, menos nuestro voltaje umbral, que eran 4 voltios al cuadrado. Vamos a hacer eso. Entonces, 1/2, 6.25 menos 4 al cuadrado. Esto me está dando 2.53. Entonces, esto da 2.53 amperios. ¿Listo? Eso sería. Ahora sí, nosotros nos está pidiendo que cuál era el voltaje, ¿sí?, del drenador a la fuente, ¿sí? Pues en este caso, nosotros volvemos a ubicarnos ya en el circuito, y pues ya en este caso, si nosotros quisiéramos ver eso, pues haríamos, si gusta, un nuevo lazo en ese sector, que sería este, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues sería que ese voltaje, ¿sí?, menos el voltaje de la resistencia de drenaje como tal. ¿Listo? Porque sería un lazo cerrado solo en esa zona. Entonces, a eso sí ya es más sencillo. Igual para todos se mantiene lo mismo. En este caso, el voltaje del drenador a la fuente, ¿sí?, sería el voltaje de la fuente menos, ¿sí?, el voltaje de la resistencia de drenaje. ¿Listo? Pero nosotros no tenemos este voltaje de la resistencia de drenaje, ¿sí? Pero pues como nosotros ya tenemos esa corriente y tenemos esa resistencia, pues este va a ser así. Pues sí, vean, acá hagámoslo paso a paso como hemos venido haciendo. No, que ya me da afán de acabar un poquito rápido porque me da de que se vuelva a caer. El voltaje, ¿por qué no me está tomando este? El voltaje de la resistencia de drenaje va a ser igual a la corriente, ¿sí?, de drenaje menos, Dios mío, por la corriente por la resistencia. Esa resistencia es, uy, mira, aquí va la corriente de drenaje. La resistencia, 1 kilo ohmio. 1 kilo ohmio. Voy a anotarlo acá. Kilo ohmio, no se me olvide. Por la resistencia de drenaje. La corriente es 2.53 amperios por 1 kilo ohmio. 2.53 por 1000, en este caso. 2.53 por 1000, perdón, 2.53 por 1, por 10 a la 3. No está, 2530, no, esto es imposible. Por acá arriba del afán o algo, chicos, tiene que, tiene que habernos, tiene que haber, yo tengo que haber hecho algún cálculo mal, porque miren que es ilógico. Si alguien me quiere ayudar acá arriba a revisar dónde hicimos mal, tiene que ser, a ver, 6.25, ¿sí ven? Por los afanes, menos 4, esto da 2.25 al cuadrado. 5 puntos. Y esto dividido 2 da 2.53. Por acá, en algún lado, tuve que haber sumado o algo mal. 500 dividido acá en la
0.625 por 10, 6.25. Bueno, chicos, por ahí en algún valor o algo tenemos que haber hecho el cálculo mal con tanto corte. Pero vamos a acomodarlo acá. Para que diera bien, eso tiene que dar miliamperios. Tiene que dar muy pequeño porque entonces si no acá va a ser muy grande. ¿Listo? Ahora, de tanto corte y eso se tiene que haber, algún lado tengo que haber copiado mal. Entonces, 2.53, digamos que la corriente de drenaje va a ser 2.53 miliamperios, ¿listo? 2.53 por 10 a la menos 3 nos da 2, bueno, por 1 kilo ohmio, que sería 1 por 10 a la 3. ¿Listo? Ya, esto nos da más algo más coherente. 2.53, ¿sí? Voltios, ¿sí? Ahora sí, el voltaje del drenaje, la fuente sería la fuente menos ese voltaje. ¿Listo? Sería entonces 10 voltios menos 2.53 voltios. 10 voltios, a ver, serían 7.47 voltios. Esa que cae ahí. Ahora, usted lo puede hacer por un lazo, como yo les decía. Otra forma más simple de verlo, recuerden que para diferencias de potencial es el punto de referencia y la parte de tierra, bueno, el otro punto. Entonces, en este caso, pues nosotros teníamos aquí un voltaje que salía, recuerden, y acá caía a una resistencia y luego ella venía aquí donde íbamos a tomar el punto y acá, ¿qué venía? Venía ya el transistor con su parte del drenaje, aquí era D, les voy a hacer y acá, ¿listo? Chicos, entonces simplemente se está tomando como punto de referencia, ¿listo? Este primer punto que son los 10 voltios, ¿sí? Y pues obviamente en esta parte de aquí, aquí entran 10 voltios, aquí se me quedan 2,53 voltios, ¿listo? Entonces si aquí está circulando 10 voltios, recuerden que el voltaje se divide en qué, en serie, no paralelo. Entonces aquí se me tiene que estar quedando una parte en esta resistencia. Entonces lo que sale acá y cae a este voltaje del drenador fuente es pues la resta entre estos dos. Es por eso, chicos, por nada más. Igual ustedes les invito a que repasen lo que son los nodos y también a las mallas. Ahí van a entender un poquito más de todo lo que se hace. ¿Listo? Ahora, este ejemplo fue, digamos, cuando este voltaje de acá, el voltaje como tal, ¿sí? De la compuerta y la fuente, ¿sí? Fue de 6.25, pero nos estaba diciendo que el voltaje umbral para que trabajara era 4 voltios. Entonces, como nos dio 6.25, sabíamos que sí, obviamente era mayor, pero ustedes en su guía les va a decir una cosa, les va a decir que si no, en pocas palabras, que si no se supera ese voltaje umbral, ¿usted cómo sabría para que el transistor funcionara? Entonces, en este caso, cuando no se alcanza digamos, el voltaje umbral, ¿sí? Se debe calcular la resistencia mínima, chicos, para que sí funcionase. En este caso, se debe calcular entonces para este tipo de circuitos, ¿cuál sería esa resistencia mínima? ¿Sí? Que debería ser reemplazada. Un ejemplo, esta es de 500 y con esta funcionó, pero digamos,
si fuese, digamos, diferente y no funcionase, ¿sí? Habría que calcular es esa RG2, ¿listo? Para reemplazarla, si no se superara el voltaje umbral. Entonces, ¿cuál es la formulita que se va a usar? Es esta. Tienen que tenerla siempre presente. Para superar ese voltaje umbral va a ser, eso es divisor de voltajes, chicos. La resistencia mínima, ¿sí? Sobre la resistencia del drenador más la resistencia mínima, ¿listo? Por el voltaje. Ahora, ya haciendo los despejes, la resistencia mínima y las equivalencias, sería el voltaje como tal, ¿sí? Umbral que ya lo tenemos, la resistencia, ¿sí? 1, RG1, sobre el voltaje VCC menos el voltaje de transferencia. Esta formulita ya es sacada, digamos por decirlo así, ya después de hacer unos despejes, reemplazos, todo. O sea, no hay necesidad de que nos pongamos a hacer la definición, pues porque ya esta va a funcionar para todo el ejercicio. ¿Listo? Igualmente, si quieren saber, les invito a que repasen las leyes de Kirchhoff nuevamente les reitero, de voltaje, corriente y divisores. ¿Listo? De voltaje, simplemente son despejes y reemplazos, así como hacíamos que la corriente, ¿sí? Del emisor era igual a la corriente de la base más el colector, ¿sí? Son definiciones. Entonces, en este caso, RG1 yo ya la tendría, que es la primera, la que está conectada al drenador. Y pues el voltaje VCC, pues es el voltaje de la fuente y el voltaje umbral yo ya lo tendría. Entonces, en este caso, bueno, digamos que nosotros como tenemos que reemplazar es la RG2, ¿no? Entonces, hagamos ese cálculo, ¿cuál sería la mínima para que funcione? ¿Listo? Igual se podría hacer. ¿Qué van a hacer ustedes? La resistencia mínima sería, el voltaje umbral era 4 voltios por la RG1, que es RG1, un kilo ohmio. Un kilo ohmio sobre, son 10, esas son 10 voltios menos 4 voltios, ¿cierto? 4 por 1000 dividido 6. Esto nos da 666.666 ohmios. Entonces, en este caso, la resistencia mínima sería 666.666. Entonces, acá, esta no sería de 500, sino que tendría que ser de 666.666. Tal vez por eso por ahí tenemos algún error. Como yo le di valores X para que, digamos, no quedaran iguales, vamos a probarla entonces. Ah, bueno, entonces de ahí parte la idea. Se hace esto si funcionase normalmente. Cuando no funciona y ese voltaje no supera el umbral de 4 voltios, se calcula la resistencia mínima para que funcione, ¿cierto? Con esa formulita. Entonces nos dice que es 666. Entonces hagámoslo y miremos si funciona de una vez, ya entrados en gastos. Nos faltan como 10 minutos, ahí alcanzamos. Entonces, nuevamente, lo mismo, divisor de voltaje, lo mismo, chicos. Es el mismo VGS igual a ¿qué? El voltaje de la resistencia G2 igual al voltaje de la resistencia G2 sobre era la RG1 más la RG2, perdón, que es resistencias, porque es un divisor de voltaje. ¿Listo? Sino que en la guía ponen esos términos, entonces son un poquito extensos y uno se puede confundir. ¿Listo? Son muchas cosas. Listo. Entonces, como nosotros teníamos que reemplazar a RG2, teníamos que calcularla, ¿se acuerdan? Que es la que íbamos a reemplazar. Miren, esta resistencia mínima es esta que teníamos que reemplazar, RG2, ¿sí?
que es la resistencia, en este caso, de la compuerta, miren, R gate 2, ¿sí? En inglés. Entonces, ya la tenemos, es 666. O sea, este es igual a RG2, la nueva, ¿sí? La nueva. Entonces, RG2, 666, dejémosla que en 700. ¿No será? Redondearla. Igual ustedes también la pueden redondear en el ejercicio. Sobre la RG1 era 300. 300. 300 más 700. Obviamente ohms. Entonces ahora sí, 700 más, no, 700 dividido 700 más 300 más 700. Esto da, bueno, acuérdense, aquí es por el voltaje, ¿no? El voltaje son 10 voltios por 10, porque es divisor de voltaje. Nos da 7 voltios. Entonces nos da que el voltaje VGS es mayor al voltaje umbral. 7 voltios es mayor a 4 voltios. Se cumple. ¿Listo? Ya saben, si no se cumpliese, entonces tienen que hallar esa resistencia mínima, ¿sí? Que es la del voltaje, perdón, es la, siempre mantengo en mi mente el voltaje, es la resistencia de la compuerta, la 2. ¿Listo? Recuerden, aquí hay una resistencia de la compuerta 1 y aquí hay una resistencia de la compuerta 2 y esta va a la fuente. Entonces, tenemos que, bueno, aquí está la resistencia de drenaje. Esta es la que teníamos que hallar. ¿Listo? Y con eso quedaría funcionando perfectamente ya como tal. Así se resuelven tal cual, chicos, los ejercicios 3 y 4. El 4 es, me ha dicho, el 4 es lo que se está haciendo aquí. Solo copiar y pegar las ecuaciones, las formulitas que vimos de los divisores de voltaje y ya. Si usted quiere profundizar y ahondar, que sería lo mejor, porque miren, son las 5:50, no hubiéramos, me ha dicho, definición de divisor de voltaje, definición de Kirchhoff, no hubiéramos ni alcanzado más con el corte que tuvimos de internet. Entonces, eso sería, chicos. Yo voy a descargar la grabación. Mañana la monto para que ustedes la puedan ver y puedan copiar estas ecuaciones. ¿Listo? Igual, miren, chicos, ustedes me pueden dejar las consultas por el chat. Tenemos un poquito de saturación en chats, en todo, porque va a empezar el encuentro de semilleros y pues estoy en los componentes prácticos de física electrónica aquí en el centro, pero ustedes saben que si yo el sábado o tengo un espacio, así mismo les voy contestando. También en los foros trato de pasar todos los días y contestarles todos los días, ¿sí? O si no, máximo pasando un día, usted ya tiene su observación. ¿Listo, chicos? La idea es que miren muy bien cómo se hacen el ejercicio 1 y 2, el 3 y el 4, y mañana también espero montarles el video de la webconferencia, ¿vale? Para que tengan las dos y se puedan guiar. ¿Listo, chicos? Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Y pues disculparán ahí la conexión que nos hizo hasta perder el hilo de las cosas. Pero pues no, pues ya nos sale de las manos. Y espero verlos en en el próximo CIPAS, que ya sería la siguiente tarea, ¿vale? ¿Alguien tiene de pronto algo que decir? Bueno, chicos, si ya no hay nada más que decir, entonces ya voy a finalizar la reunión, ¿vale? Muchísimas gracias.